Hola amigos, para agradarle a Dios debemos tener fe y la fe es por el oír la palabra de Dios. Cada vez que repasemos las Sagradas Escrituras, nuestra fe se aumentará, sacaremos lecciones y obtendremos más conocimientos. Nuestra relación con el Señor siempre se va a fortalecer. Te invito a que tomes tu Biblia y junto al pastor Joel Sandoval nos acompañes en este camino, en esta carrera de la fe, para que podamos agradarle mucho más a Dios. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Fue una noche de dolor en Jerusalén. La presencia del mal se sentía en el lugar. El enemigo levantó su victoria de maldad, pero el poder que acarició lo condenó. Esa mañana el sol brilló, reflejando al Salvador. Aquel momento fue cuando Él venció. Vencedor se levantó, triunfante ha vuelto a vivir, mostrando que no tiene fin. Vencedor se levantó, luchó y ganó ahí en la cruz. La tumba reflejó su luz, la vida entregó solo a ti. Piedra un ángel removió y pudieron ver que la tumba no era más que una prisión temporal. María al mirar su corazón se estremeció, pues cara a cara vio al Salvador. Al saber que era aquel quien llevó aquella cruz, se arrodilló para adorar al Salvador. Vencedor se levantó, triunfante ha vuelto a vivir, mostrando que no tiene fin. Vencedor se levantó, luchó y ganó ahí en la cruz. La tumba reflejó su luz, la vida entregó solo a ti. Reflejó su luz, la vida entregó solo a ti. Señor.
están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y compartir juntos la palabra de Dios para poder tener como resultado un tiempo de paz. ¿Cuánto necesitamos de la paz de Dios? ¿Cuánto necesitamos detenernos en nuestra vida tan agitada, poder estar allí tras la pantalla y poder tener ese contacto maravilloso con la palabra de Dios, una palabra viva que necesitamos para la paz, el amor y la esperanza en un mundo tan convulsionado que necesitamos para nuestra vida? Quiera Dios que su palabra pueda estar en tu corazón, pero también que sea de bendición para tus seres amados. Para que eso sea real, te invito a que podamos orar juntos para luego comenzar a estudiar el tema del día de hoy. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos por la bendición de estar junto a nuestros amigos estudiando tu palabra. En esta hora, buen Dios, te ruego una bendición grande para cada uno de ellos y que el solo hecho, Señor, de estar sintonizando y estar estudiando y escuchando acerca de tu palabra se transforme en una bendición y que todas nuestras necesidades puedan ser suplidas a través de tu palabra. Gracias te damos porque podemos detenernos y tener un tiempo de paz. Oramos y te invitamos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo anterior estuvimos cerrando la idea de lo que es Daniel capítulo 9, en donde ya el ángel Gabriel le estaba mencionando algunos lenguajes acerca del santuario. Cristo Jesús como el ungido, Cristo Jesús como aquel cordero de la ofrenda continua para el perdón de nuestros pecados. Aquel capítulo nos estaba señalando un inicio profético, un año, una fecha. Si ustedes recuerdan, el año 457, con aquel edicto para reconstruir de forma integral el funcionamiento de Jerusalén. Te invito entonces al capítulo 8, porque si tú recuerdas, dijimos que el libro de Daniel tiene esa particularidad de partir o de poder entenderlo mejor comenzando de atrás para adelante. Comenzamos con el capítulo 9 y esta vez queremos ir hacia el capítulo 8, donde encontramos allí una profecía, una visión. Precisamente es la visión que le causó ese impacto a Daniel. Es aquella visión que lo dejó enfermo y no entendía lo que había visto en visión. Ahora, vamos a dedicar algunos capítulos para el capítulo 8 para poder comprenderlo de la mejor manera. El capítulo de hoy, el programa de hoy, vamos solamente a ver un contexto. Vamos a alcanzar a ver el contexto histórico que va a complementar lo que ya vimos en el capítulo 9. Mencionábamos en el capítulo anterior que Daniel estaba ya viviendo en el imperio o el ex imperio babilónico, pero ya conquistado e invadido por los medos y los persas. Y el capítulo 8 precisamente comienza mencionando la visión que ve Daniel acerca de un carnero con 2 cuernos. Vemos que en el contexto profético del libro de Daniel y también de Apocalipsis, los animales están representando a los reinos y sus características, las características de los reinos. El hecho de tener 2 cuernos en donde uno era más prominente que el otro significa que el imperio donde Daniel estaba viviendo era el imperio de los medos y los persas, en donde uno de ellos, los medos, eran más fuertes, más prominentes que los otros. Por lo tanto, el texto bíblico dice que el versículo 5, capítulo 8, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Nos damos cuenta entonces ahora de que aparece otro reino en escena. Esta vez es un macho cabrío, pero que tiene un solo cuerno y es notable y surge de entre sus ojos. Otra de las características que menciona Daniel en esta visión es que no tocaba la tierra, sino que rápidamente andaba al ras. Vemos que está reflejando un imperio con un notable y destacado líder que representa el cuerno y que vino e invistió al primer carnero que estaba representando a los medos y los persas. La historia universal corrobora esto. Aquellas batallas, aquellos momentos en donde los medos y los persas quisieron ampliar su imperio y fueron conquistando el occidente yendo hacia Grecia. Pero esto causó una herida y un orgullo en los griegos,
cuando fue después comandados por Alejandro Magno, en donde producto de esas guerras primeras, ellos quisieron vengarse y fueron a conquistar rápidamente el imperio de los medos y los persas. Entonces encontramos que la profecía o la visión del capítulo 8 tiene que ver el contexto con una profecía de los grandes imperios. Dios le está mostrando a Daniel la sucesión que ocurría en sus tiempos y que iba a acontecer aún más adelante. Es más, el mismo capítulo 8 interpreta, dice qué representaban estos animales. Por ejemplo, en el versículo 20, capítulo 8 de Daniel, versículo 20, dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío, verso 21, es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey de los griegos. Es decir, la Biblia y la profecía es tan extraordinaria que incluso tiene la capacidad Dios de prever el futuro. A esto le llamamos la presciencia de Dios. Dios es omnisciente, es decir, que todo lo conoce, pero dentro de todo su conocimiento también tiene su presciencia, es decir, que todo lo sabe de antemano. Y aquí podemos darnos cuenta que a Daniel se le da este mensaje, esta visión profética, en donde después de los medos y los persas iban a surgir los griegos. Ese cuerno notable, ese primer rey que dice la profecía, es Alejandro Magno. Bueno, nosotros conocemos el contexto. La profecía dice que después de ese cuerno notable surgieron 4 cuernos. Y de estos 4 cuernos eran los 4 generales. Alejandro Magno era tan joven que a los 33 años fallece. No alcanzó a ser un gobernador de muchos años. Por lo tanto, su hijo era tan pequeño que no era capaz de tomar el imperio de los griegos. Alrededor de 20 años surgieron peleas y disputas internas civiles hasta que el imperio de los griegos se divide en 4 grandes sectores o sectores geográficos en donde 4 de sus generales se hicieron cargo del imperio. Naturalmente esto terminó en el debilitamiento de los griegos y después en el surgimiento del imperio de los romanos. Queridos amigos, la palabra de Dios dice que de uno de estos vientos, no de los cuernos de los generales, sino que de uno de estos vientos surgiría un cuerno pequeño. Pero antes de adentrarnos allí, el contexto sigue sugiriendo de que hay una progresión y hay un objetivo en la visión de Daniel. A diferencia del capítulo 9, donde se da el inicio de la profecía, en el capítulo 8 no se menciona el inicio de la profecía, pero sí podemos darnos cuenta de que es la misma profecía, la misma visión. Porque cuando Gabriel viene a Daniel en el capítulo 9, le dice: de toda esta profecía general hay una visión, hay 70 semanas o 490 años que le corresponden a tu pueblo, al pueblo israelita. Es decir, la fecha de inicio de la profecía del capítulo 9 es la misma fecha de inicio del capítulo 8, de la visión del capítulo 8. Vamos entonces al detalle de la profecía. Vamos a intentar alcanzar a abarcar hasta llegar a lo que nos interesa, que es el santuario celestial. Y de uno de ellos, dice el versículo 9, capítulo 8 de Daniel, versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Quiero enfatizar nuevamente que no es de uno de los reyes o de uno de los cuernos que representaba a los generales o gobernadores del imperio griego, sino que es de uno de los vientos. Y dice que creció mucho al sur, creció mucho al oriente y hacia la tierra gloriosa. Es decir, este es un poder que se expande. Cuando hablamos del poder de expansión, es un poder político. Y este poder político podríamos graficarlo como un poder horizontal, como un ataque horizontal, es decir, entre sus propios pares. Un poder que ataca de forma horizontal a otro poder, a otro gobierno, a otro imperio, a otra ciudad. Por lo tanto, este cuerno pequeño que surge en su primera etapa
tiene un poder y tiene una expansión de forma horizontal, con sus propios pares. Es decir, después de los griegos, el poder que surge es el poder y el imperio romano. El versículo 10 menciona que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierras y las pisoteó. Es decir, que en la segunda etapa de este cuerno pequeño, que la primera es un poder político, es un poder bélico, es un imperio, es un ejército, en la segunda etapa ya no es horizontal, ya no ataca a sus pares, sino que ahora es vertical, contra el cielo. Dice que echa por tierra las estrellas del cielo, ataca y se engrandece hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Es decir, tiene un ataque directamente contra el cielo. ¿Pero qué parte del cielo? Porque está diciendo contra el ejército del cielo. ¿Será que el ejército del cielo son los ángeles y que este poder, un poder que era político, pero ahora que se transforma en un poder religioso? ¿Por qué? Porque si es un poder político no puede atacar al cielo. Tiene que necesariamente ser un poder religioso. Pero dice que parte de este ataque es contra el ejército del cielo y las estrellas del cielo. Sabemos que todo lo que está contra Dios es del enemigo. El cuerno pequeño está representando al poder satánico, está representando al poder antagónico contra Dios. Y fíjense ustedes que si bien en el libro de Apocalipsis se menciona que Satanás cuando cayó del cielo, cuando fue expulsado, cayó también con las 3/4 partes de los ángeles y eran llamados las estrellas del cielo. Pero en este contexto, las estrellas del cielo son los santos, son los escogidos, son los hijos de Dios. De hecho, el capítulo 12 del mismo libro de Daniel, versículo 3, dice que los santos de Dios, los hijos de Dios, resplandecerán en entendimiento como estrellas del firmamento. El contexto de Daniel entonces dice que las estrellas no son ángeles, porque tampoco Satanás puede ir contra sus ángeles que cayeron, esas estrellas que cayeron del cielo. No puede ir en contra de ellos, no los puede atacar al ejército de las estrellas, sino que ese ejército es el total de los hijos fieles de Dios, que en aquel momento estaban siendo atacados. Y la palabra ejército significa que hay una confrontación, o está insinuando una confrontación. Por lo tanto, aquí encontramos que en el capítulo 8, hay un poder, después de la secuencia de los medos y los persas, los griegos, después viene un imperio político, el imperio de los romanos, que está expresado muy claramente en el capítulo 7, pero que después de ser un poder político y expansivo, geográfico, comienza un ataque espiritual, comienza un ataque a los hijos de Dios. Y es precisamente en aquella conversión, cuando se comienza a debilitar el imperio romano, a tal punto que la capital deja de ser Roma y ahora se convierte en Constantinopla, y entonces el emperador Justiniano deja al obispo de Roma encargado de toda la organización religiosa en Roma, pero también le da atributos políticos. Y con esos atributos políticos y religiosos, entonces comienza a graficarse el ataque de este cuerno pequeño, de este poder religioso, contra los hijos fieles de Dios. Y comienzan las persecuciones a los cristianos fieles, tildados como herejes por estudiar y por tener las santas y sagradas escrituras. Interesante cómo la historia va mostrando que la profecía bíblica es exacta en el cumplimiento de todo lo que Dios había anunciado. Por lo tanto, vemos ahí en el versículo 10 que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Está mostrando el momento transitorio o de transición en donde este poder imperial, el poder romano, está representando el imperio romano, se transforma ahora en un poder romano religioso. Ataca al cielo, parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Recuerden, un ataque vertical. El versículo 11 dice que aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y saben ustedes, y tal como las buenas películas terminan y dicen continuará, yo te invito para seguir en sintonía, para estar atento a la programación de Tiempo de Paz, porque en el siguiente capítulo veremos este ataque especialmente del cuerno pequeño, pero ya no ataca solamente, ya no es una expansión horizontal,
ya había dejado de existir ya ese poder del Imperio Romano, sino que ahora todo el poder fue dado para esta institución religiosa, el cual comenzaba a hacer ataques no solamente a los hijos de Dios, simbólicamente un ataque vertical hacia el ejército de los cielos, que eran los santos, el pueblo escogido de Dios, sino que también ahora encontramos que hay un ataque directamente contra Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús ocupa el nombre de príncipe, es el nombre similar a Miguel, y es un conflicto, es una guerra, hay un problema allí de que este sistema religioso, este poder romano, comienza a atacar a la persona de Cristo Jesús, pero también el santuario. Dice que echa por tierra el santuario, es decir, hay un ataque a la persona y a la obra de Cristo Jesús. Queridos amigos, en este apasionante estudio del libro de Daniel, no nos queda más que reconocer aquel todopoderoso Dios maravilloso que todo lo conoce y que en su misericordia lo pudo anticipar y lo pudo predecir a través de las profecías bíblicas. Él también conoce tu vida, Él conoce tu pasado y Él conoce tu futuro. Pero hay una de las cosas que la omnisciencia y la presencia de Dios no pueden hacer. Si bien Dios conoce todo el futuro de antemano, todo lo que va a ocurrir, Él no te puede obligar a tomar las decisiones que puedan venir de tu corazón. Nos damos cuenta entonces que hay un Dios que está al control de los gobiernos, que Él conoce todo lo que va a ocurrir. Tal vez Él conoce tu decisión y Él conoce las luchas que hay en tu corazón. Y hoy nos damos cuenta de estos dos poderes, un poder que está enfocado en tu salvación, el poder del cielo, el poder del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Pero también ya nos estamos dando cuenta que a través de la profecía vemos que Satanás, a través de la historia también, ha intentado destruir al pueblo de Dios, ha intentado cerrar las Escrituras para que el pueblo de Dios no las estudie, no tenga claridad, la luz de la verdad para iluminar el camino que nos lleva hasta nuestra tierra prometida a Canaán celestial. No te apartes de la sintonía Tiempo de Paz. Vamos a seguir viendo y en el próximo capítulo es clave darnos cuenta del ataque contra Cristo Jesús y contra el santuario. Te invito, por lo tanto, a que reflexiones, a que medites, a que te des cuenta de que Dios está al control. A pesar de un mundo convulsionado, Dios está al control de la historia de este mundo. Y está preparando todo, y todo está anticipado, y todo está predicho por las profecías de que Cristo muy pronto volverá. Pero Él está esperando, está aguardando, tal vez por tu decisión. ¿Cuál será tu decisión? ¿Invitarás a Jesús a tu corazón? Si es así, te invito a que podamos orar juntos. Querido Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso que todo lo conoce. Conoce, Señor, los grandes acontecimientos que vendrán en este mundo, pero así también tú sabes cuántos cabellos hay en nuestras cabezas. Es decir, tú conoces todo lo que aflige nuestro corazón, las alegrías, los proyectos que tenemos en nuestra vida. Para ti, Señor, no somos indiferentes. Querido Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús, porque Él es nuestro mejor Salvador y es la mejor persona divina en donde podemos entregar nuestra vida, nuestras cargas y nuestros pecados. Bendícenos, Señor. Aléjanos de los ataques del enemigo, protégenos, por favor, y permite que Cristo Jesús sea el vencedor en nuestra vida, de acuerdo a las decisiones que hoy podamos tomar por Él. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Apocalipsis, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza.